Errores del dispensacionalismo. Por Barner J. Jones. Es significativo que las primeras palabras de Jesús al responder a la pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida?, fuesen, mirad que nadie os engañe. Los últimos días iban a estar marcados por múltiples engaños con respecto a la manera de la venida de Cristo. La palabra que distingue todo engaño es la palabra secreto. La segunda venida de nuestro Señor es con poder abierto y gran gloria, como el relámpago que cruza los cielos. En años recientes, un engaño de lo más peligroso conocido como el rapto secreto ha cautivado a muchos ministros y maestros destacados de las iglesias populares. Esta herejía se agrupa con otras enseñanzas perniciosas, igualmente peligrosas y engañosas, en lo que es conocido como el dispensacionalismo moderno. Muchos de las así llamadas escuelas bíblicas fundamentalistas auspician los 7 errores del dispensacionalismo. La principal agencia en su promulgación es la Biblia de referencia Scofield. Cerca del principio del presente siglo, esta doctrina nueva y extraña fue traída primero a los Estados Unidos por Malaquías Taylor, uno de los hermanos de Plymouth. Entre aquellos cautivados por ella estaba el Dr. C. I. Scofield, quien llegó a ser su principal exponente. Preparó una nueva edición de la Biblia, y con notas, encabezados, subtítulos y resúmenes, impuso sobre la Biblia un sistema de error tan sutil como satánico como cualquiera que alguna vez haya sido inventado por el maestro del engaño. El hecho mismo que estos errores se unan en un solo volumen con las escrituras de verdad, pueden explicar la rapidez con la cual el fuego del mal se ha propagado. 7 así llamadas dispensaciones. La Biblia de referencia Scofield divide la historia del mundo en períodos de tiempo conocidos como dispensaciones: 1. Inocencia; 2. Conciencia; 3. Gobierno humano; 4. Promesa; 5. Ley; 6. Gracia; 7. Reino. En cada uno de estos períodos, el Señor trata con el hombre con un plan diferente del plan de las otras dispensaciones. Por ejemplo, el período del Sinaí al Calvario fue la dispensación de la ley. Desde la cruz a la segunda venida, la dispensación de la gracia. Y desde la segunda venida al final del milenio, la dispensación del reino. No hay mezcla de métodos de salvación durante estos períodos, de acuerdo con el esquema de Scofield. No hubo gracia alguna en la dispensación desde Moisés a la cruz. No hay ley alguna en nuestro período presente de gracia. Además, nuestra era es la era de la Iglesia, y no tiene nada que ver con el reino. La era por venir marca el preludio del reino. Este reino le pertenece a la nación judía, la cual será restaurada, y su pueblo convertido durante el milenio. Estas 7 dispensaciones son debidamente catalogadas como arbitrarias, imaginativas y carentes de respaldo escritural. No hay ninguna mención escritural de una dispensación de conciencia humana durante el período antes del diluvio. Tampoco hay mención del reinado del gobierno humano durante el período desde el diluvio a Abraham. Y aunque se hacen promesas a Abraham, de igual manera se hacen preciosas promesas a los hijos de Abraham, quienes son los 1. Comprados con sangre de las edades. Pero los males más serios se encuentran en las así llamadas dispensaciones quinta, sexta y séptima. Todo amante y maestro de la verdad debiese conocer la magnitud de estos errores y batallar contra ellos, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los 7 principales errores de la Biblia de referencia Scofield se pueden enumerar de la siguiente manera. 1. Dispensacionalismo. 2. Antinomianismo. 3. Ideas falsas sobre el anticristo. 4. El rapto secreto. 5. El regreso de los judíos a Jerusalén. 6. Falsas enseñanzas con respecto al reino. 7. Falsa esperanza de una segunda oportunidad. Es imposible dar un estudio exhaustivo de estos errores en el Ministerio 1. Se dio un estudio más completo en una serie de artículos en el Review y el Herald, comenzando el 13 de noviembre de 1941. Philip Mauro hace una exposición de la herejía en todos sus aspectos, connotado fundamentalista, miembro de la barra de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en su libro El Evangelio del Reino, con un examen del dispensacionalismo moderno. Nos limitamos aquí a unos pocos comentarios y textos sobre cada uno de los 7 puntos, como un incentivo a un estudio adicional. 1. Significado de dispensacionalismo. En la Biblia la palabra dispensación jamás se refiere a un período de tiempo. Invariablemente su significado es una mayordomía, el acto de
Dispensar una administración. Lea los 4 textos del Nuevo Testamento donde aparece la palabra dispensación. 1 Corintios 9, 17. Efesios 1, 10. 3, 2. Y Colosenses 1, 25. La traducción Weymouth de 1 Corintios 9, 17 se lee: sin embargo, se me ha confiado una administración. El plan de las edades es un plan centrado en el Evangelio. Los tratos de Dios con el hombre han sido siempre los mismos. Los fieles Abel, Enoc, Abraham y Moisés fueron todos salvos por gracia. Sus vidas se distinguieron por la obediencia a los mandamientos de Dios. Por fe, obedecieron. De modo que hoy, la iglesia remanente de Dios es una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 2. El error antinomiano. Dice la Biblia Escofiel, la ley es un ministerio de condenación, muerte y de maldición divina. Ver la nota sobre Gálatas 3, 24. Pero su Biblia y la mía dice que la ley es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Pablo exclama 3 veces en ninguna manera mientras advierte del error del antinomianismo. Rom 3, 31. Gal 3, 21. Rom 7, 7. Cuando el Espíritu Santo declara que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, ¿cómo osa alguno a llamarla un ministerio de condenación? Dice el señor Mauro. Es aquí donde algunos de los errores más serios del dispensacionalismo quedan claramente a la luz. Pues los entredichos que los maestros de ese sistema echan sobre la santa ley de Dios constituyen en su totalidad una completa y mala representación de la misma. Nombre de la revista de donde se ha tomado este artículo, The Ministry. Tiene fecha de noviembre de 1942. N. Del TR. 2. 3. Ideas falsas sobre el anticristo. El dispensacionalista ha invertido la posición histórica protestante con respecto al anticristo, y está enseñando el error que fue inventado por los doctores de la Iglesia Católica con el propósito de combatir la herejía. El protestantismo señaló el dedo de la profecía en el papado. Pero Roma declaró que el anticristo era un hombre que aún habría de venir, quien gobernaría por 3 años y medio en un período futuro de tribulación. Los dispensacionalistas son los proponentes de este error papal. 4. La falacia del rapto secreto. La enseñanza con respecto al rapto secreto, o la toma silenciosa de la Iglesia antes del tiempo de conflicto, es un error de lo más serio. Note bien la secuencia de eventos en los versículos 30 y 31 de Mateo 24. La reunión de los elegidos, v. 31, sigue a la venida de Cristo en gloria y poder, v. 30. No se ha inducido al error por el uso falso de las palabras parousia y apocalipsis, la misma palabra traducida venida en Mateo 24, 27 y 1 Tesalonicenses 4, 15 es la palabra griega. Parousia, relámpago, voz, grito son palabras que describen la parousia. 5. La ilusión del retorno de los judíos. La esperanza ilusoria de la restauración de la nación judía en Jerusalén está destinada a atraer a millones al desierto de la destrucción. Las promesas a la nación judía estaban todas condicionadas a la obediencia. Dios hizo todo lo que podía hacer por los judíos al enviarles sus profetas y finalmente a su Hijo. Él no desechó a su pueblo. Las mismas primeras iglesias cristianas en los tiempos apostólicos estaban conformadas casi totalmente de judíos. El Israel de Dios, a quien son hechas las promesas, es el Israel espiritual. A Abraham y su simiente les pertenecen las promesas. Si vosotros sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham, y herederos conforme a la promesa. Lea Romanos 4, 13. 9, 6, 8. Romanos 4, 8, 12. Gálatas 3, 7, 9. Luego lea Oseas 13, 9, 14, y otras profecías del Antiguo Testamento, para ver que la esperanza de las edades para Israel era por medio de la resurrección de entre los muertos. 6. La posposición del reino. Note que 100 veces el Señor Jesús se refirió al reino, solamente 2 veces a la iglesia. Su mensaje fue un mensaje del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2, fue el mensaje de Juan el Bautista. También fue la carga de Jesús, de los 12 y de los 70 que fueron enviados como ministros de Jesús. Mateo 4, 17, 10, 7. Lucas 10, 9. La puerta de entrada al reino no es a través de herencia racial, sino por el nuevo nacimiento. Juan 3, 3, 5.
La ciudadanía en el reino de la gracia les pertenece a los gentiles lo mismo que a los judíos, Efesios 2, 19. Incluso ahora somos trasladados al reino de la gracia, Colosenses 1, 13. En la segunda venida los santos entran al reino de gloria, Daniel 7, 27. La Biblia Escofiel, añadiendo error al error, pospone el reino a una edad por venir y lo convierte en una posesión de los judíos naturales. 7. La herejía de la segunda oportunidad. Si un error pudiese ser más grande que otro, entonces la doctrina de una oportunidad más favorable para salvación durante el milenio es el más grande de todos. Mirad, ahora es el tiempo aceptable. El mundo está teniendo ahora su segunda oportunidad. Más allá de la tumba no hay esperanza de salvación, Isaías 38, 18. Antes de la segunda venida de Cristo, la hora de prueba se habrá cerrado por la eternidad, Mateo 13, 383. 43. 25, 31, 46. Apocalipsis 22, 11, 12. Verdaderamente, la herejía de una segunda oportunidad es la cúspide del error. Muchos no son conscientes de la magnitud del error del dispensacionalismo moderno. Y tampoco se dan cuenta de cuán diseminada está la influencia de la Biblia de referencia Escofiel. Muchos maestros de la verdad no están alertas a la tendencia de los tiempos en el mundo religioso. Se deben enfrentar nuevos asuntos. Se deben exponer nuevos errores. Algunos de estos errores son tan antiguos como el pecado, pero vestidos con nuevos atuendos. Este vestuario prestado del fundamentalismo se debe arrancar de la forma oscura del error dispensacional. La Biblia de Escofield debe ser desenmascarada por lo que es un árbol del conocimiento del bien y el mal, con el bien como las palabras de la Escritura. El mal, las notas heréticas de C. y Escofield. Hay miles de cristianos fervientes quienes, como Philip Mauro, pueden ser salvados del error si se les lleva la verdad a sus corazones.